Si lo que tienen para atacarme a mí es mi ejercicio profesional, no tienen nada por una razón elemental, viejo Cami, y es la siguiente. Primero, la acción punitiva del Estado solo puede tener legalidad cuando se respeta el debido proceso, que es un derecho constitucional. Y para que haya debido proceso, debe haber abogado. Dicho de otra forma, el proceso penal sin un abogado es un cuerpo sin vida. ¿Correcto? Es un jardín sin flores. Esta actividad, este oficio, esta profesión está amparada por la Constitución y la ley y por los tratados internacionales que dicen que se trata de una actividad liberal y que bajo ninguna circunstancia el abogado puede ser confundido con su cliente. Yo, por más de 22 años de ejercicio profesional, no tuve ni una sanción disciplinaria ni una sanción penal, lo que significa que durante 22 años actué en el marco de la Constitución y la ley. Ahora bien, el abogado cuando asume un caso no está defendiendo a un culpable, está defendiendo a un imputado en el mejor de los casos, porque no es culpable hasta que una sentencia judicial que esté en firme contra la que ya no procedan recursos así lo determine. Entonces, eso de que está defendiendo culpables está por verse, porque al momento en que tú estás haciendo el juicio todavía no hay un fallo judicial. Cierto. Voy más allá. Tú no solamente defiendes a una persona que pueda resultar culpable, sino también al inocente. Por ejemplo, si la persona es culpable, lo que hacía yo es que buscaba con una confesión, con una colaboración, una sanción menor. Si la persona era inocente, iba hasta el final. Decía el maestro Carrara que todo hombre honorable podrá pensar que nunca en su vida cometerá un delito. Ya esta parte es mía. Pero hay de aquel tonto que piense que nunca en su vida será investigado. Las cárceles están llenas de inocentes también. Cierto. Porque la justicia es tan humana como imperfecta. Y si tú te pones a ver, el abogado no defiende el delito. El abogado defiende al ser humano. Ojo, son dos cosas completamente diferentes. Incluso, el abogado es un auxiliar de la justicia. Porque sin el abogado no se puede procesar a nadie. Lo que determina en realidad la fortaleza de una democracia es el respeto por el debido proceso. Cuando un país no respeta el debido proceso, estamos frente al totalitarismo, frente a una dictadura, como pasó en Venezuela. Ahora están liberando a todos esos presos que no tuvieron... Que no eran presos políticos. Que no tuvieron un juicio justo. Y no tuvieron un juicio justo, entre otras cosas, porque no pudieron ser defendidos por un abogado. Entonces, el ejercicio del derecho es sagrado. Y yo lamento mucho que lo hayan utilizado como caballito de batalla para atacarme cuando yo siempre obré en el marco de la Constitución y la ley. Y la prueba de ello es que no tengo ni una sanción penal ni una sanción disciplinaria. Y que además de eso, Camilo, hay una cosa fundamental y determinante, y es que hay un desconocimiento total de la historia. Un par de ejemplos. Desde el logógrafo, que era el nombre con el que se conocía el defensor en la antigua Grecia, hasta pasando por los grandes casos de defensa y de retórica de Marco Tulio Cicerón en Roma, hasta llegar a Jorge Eliezer Gaitán en Colombia. Jorge Eliezer Gaitán iba a ser presidente de Colombia y lo asesinaron llegando a su oficina ahí en La Jiménez con 19, cuando se armó el Bogotazo. ¿Tú conoces el caso? Por supuesto. El del capitán, no, pero digo... no, el caso claro, en es que a ¿no? Gaitán, hermano, a Gaitán, imagínate que hay un capitán del ejército en Manizales. Ok. Y un periodista, creo que de La Patria, escribió diciendo que ese capitán había maltratado a sus hombres insultándolos frente a una señora. Ese capitán fue donde el periodista le dijo: usted tiene 24 horas para rectificar porque usted ha ofendido mi honor militar. El tipo no rectificó, el capitán volvió y mató al periodista. Ok. Y la defensa del doctor Jorge Eliezer Gaitán empezó allá en Manizales, trasladaron el proceso para Bogotá,
duró 5 años y Gaitán argumentó que la ofensa del honor militar era una causal excluyente de responsabilidad, por tanto, ese capitán debía ser declarado inocente. Y ese día lo declaran inocente, con esa tesis que se inventó el doctor Gaitán, y llegando a su oficina lo asesinan. Ya tuvimos otro presidente, el único presidente penalista que hemos tenido en Colombia, el presidente Concha. No sabía que había sido. Averigüen, tremendo presidente. John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, después de George Washington, fue el defensor de los marines británicos que asesinaron soldados estadounidenses. Y lo eligieron presidente porque sabían y entendían en un país con una visión distinta que una cosa es el abogado y otra los clientes. Nelson Mandela ejerció el derecho penal. Perdóname, fue presidente de Sudáfrica. Fue el que enterró el apartheid. Por supuesto. Y además de eso, fue abogado litigante de Mahatma Gandhi. O sea, creer que un abogado es igual a los clientes es un gran error. En positivo y en negativo. Por ejemplo, a mí me critican porque defendía gente cuestionada. Pero nadie me reconoce que hice unas defensas que trajeron unos cambios importantes en la jurisprudencia en Colombia, como Rosa Elvira Celi, que produjo la ley Rosa Elvira Celi, que tipifica como delito autónomo el feminicidio, y la ley Natalia Ponce de León. Antes del caso de Natalia Ponce de León, un salvaje que desfiguraba a una mujer con ácido se iba 2 años a la cárcel por unas lesiones personales. A partir de Natalia, eso se volvió una tentativa de homicidio y luego un tipo penal independiente. Y se logró un cambio jurisprudencial maravilloso gracias a esas defensas. Si ejercieras el derecho y imputaran a Petro, ¿lo defenderías? No, porque ahí hay un problema. Te voy a explicar cuál es. Ahí hay un tema personal. Ahí sí que hay problema. El abogado puede defender a quien sea, y cualquier persona que esté imputada por el delito más atroz tiene derecho a un abogado. Pero cuando hay una situación personal que de alguna manera condiciona tu imparcialidad, el mismo código disciplinario ético del abogado señala que en esos casos no debería asistirse a una persona, no debería tomarse el poder, porque hay ya un tema personal. Es como el abogado, ¿no? Es como el médico. Probablemente un médico que vaya a atender al marido de la exesposa, es decir, a quien le quitó a la mujer, al mozo, no sea lo más ético, ¿me entiendes? Entonces llamen a otro médico, porque ¿cómo voy a operar yo a este tipo? Totalmente. O sea, ahí sí es diferente. No porque Petro no tenga derecho a la defensa, ni porque yo no tenga derecho a ejercer como abogado. Es porque entre los dos hay un problema. Hay un asunto personal que afecta mi imparcialidad al momento de defender los derechos de él. Son dos vainas diferentes. Abelardo de la Estriella. Firme por la patria.